Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a este año 2024 que trae tanta información y cuestiones nuevas. Este va a ser un video general sobre lo que es el 2024 porque trae tanta información, hay tantas cuestiones que ya se están desarrollando. Verdaderamente me alegro de haber grabado este video hoy y no ayer o antes de ayer cuando pensaba hacerlo, dado que justamente hoy la frecuencia Schumann hizo un movimiento energético del que vamos a tocar brevemente en este video y ampliar en un próximo video. Pero como es un año que trae tanta información, tantas cuestiones nuevas, tantas oscilaciones energéticas, vamos a hacer este video un poco más general y luego vamos a desarrollar en diferentes videos esas temáticas que traen mayor incertidumbre a esto de que estamos viviendo para intentar traer mayor claridad, conciencia a este proceso que todavía no empezamos a vivir. Mi nombre es Carolina Quilano, para los que no me conocen, y te invito a que si te interesan estos temas que tienen que ver con los movimientos energéticos de estos tiempos que nos están llevando a otro lugar, a otra evolución energética, es de lo que hablamos en mi canal. Si te interesan esos temas, te invito a que te suscribas si todavía no lo has hecho, ya que este año, 2024, será un año donde abocaré muchísima más actividad a este canal de YouTube, con diferentes actividades, con mayor continuidad, y va a tener cierta preponderancia en lo que es mi labor y mi servicio, este canal comunicativo. Desde ese lugar, agradecer siempre a los que ya están suscriptos, recordar que la manera de suscribirse, dar me gusta, comentar, es también una manera de sumar al servicio que yo hago, de compartirme desde mi experiencia de vida, como siempre explico, no hablo desde teorías ni desde libros, busco tratar de que la información llegue de manera simple. Sé que hay gente que puede no entenderme muchas veces cuando hablo, y he aclarado últimamente que tiene que ver con esto, ¿no? Quien puede oír, que oiga, y quien puede ver, que vea. A veces la información está frente a nosotros, siempre la información está frente a nosotros, solamente que nosotros, desde nuestro lugar de conciencia y elección, podemos o no podemos verla. Entonces, trato de ser lo más simple y llevarlo a lo cotidiano, sin usar demasiadas palabras rebuscadas, pero bueno, si alguien no me entiende, primeramente puede consultar, y segundo, bueno, buscar informarse si eso le resonó desde otros lugares. Eso que te llama la atención y todavía no entendés es un indicativo del rumbo por donde debes continuar. 2024 va a ser un año con muchos vaivenes energéticos, ya vamos a desarrollar eso un poquito más en este video, y se va a marcar mucho más lo que es la multidimensionalidad. Verdaderamente hemos hablado, entendemos teóricamente el concepto de multidimensionalidad, pero no estamos tan habituados a vivirla en lo cotidiano, nos confunde la multidimensionalidad, y este año eso se va a ver en lo vívido, en las experiencias de vida mucho más desarrollado. Eso va a generar que oscilemos en nuestro movimiento. Esa oscilación favorece la velocidad de este año, y vamos a empezar a notar diferentes áreas a recorrer, lo que muchas personas llaman dos tierras, que en realidad no significa, desde mi perspectiva, el que se manifiesten dos tierras. Eso ya existe. Aquí Gaia permite esa multidimensionalidad, pero sí vamos a estar notando de manera mucho más marcada en qué dimensión está tendiendo a acomodarse cada persona. Y dentro de esa dimensión, ¿cuál es la realidad que elige vivir? Porque más allá de la dimensión, dentro de cada dimensión, uno puede vivir diferentes realidades. Entonces,
En 2022, siempre lo recuerdo porque en realidad esto que hoy estoy haciendo, hablando de este 2024, es algo que ya empecé a hacer hace bastante, y empecé con pequeños entrenamientos en dirección de lo que hoy se va a vivir y de lo que se va a vivir a futuro. En 2022 hice una trilogía de retiros que tenían que ver con esta proyección energética. Esa trilogía de retiro eran 3 retiros en febrero, marzo y abril, otros 3 retiros en junio, julio y agosto, finalmente otros 3 retiros en octubre, noviembre y diciembre. Cada trilogía tenía un área a desarrollar. La primera era Reset 2022 en ese momento, porque el reseteo en 2022 fue los primeros meses, pero ¿qué recordaba yo en ese momento? Que lo que íbamos a vivir en esa trilogía de retiros para el que eligiera hacerlo, era una réplica de lo que íbamos a vivir luego en 2023, en 2024 y en 2025, camino al 2026. Entonces, la primera trilogía, que era reseteo, correspondía a la energía que íbamos a vivir en 2023, que iba a ser un año, como marqué en su momento cuando hice el video de las energías del 2023, un año de gran reseteo, y yo le llamé el año de la voluntad. ¿Por qué? Porque iban a haber un montón de desafíos que nos iban a estar sacudiendo todo el año como un gran tamiz necesario, porque justamente llegaba este 2024 que tenía que ver con la manifestación cuántica, una manera nueva de crear. Para eso, para crear desde un lugar nuevo, se requiere que se rompa lo viejo, que se tamice, que se deje mucho más limpio el camino. Entonces, todos esos movimientos que hemos vivido y que seguiremos viviendo, o sea, el tamiz va a seguir en funcionamiento porque constantemente vamos a ir actualizando energías, solo que en 2023 fue como mucho más abocado a esa área y por eso se sintió tanto. La agitación o la velocidad de este 2024 la vamos a sentir por otro lado, pero el tamiz va a seguir funcionando. No es que termina el 2023 y se corta, no. Las energías universales no funcionan así, se impregnan primero con tiempo, luego viene un impacto fuerte y luego viene un desarrollo y una constante retroalimentación de esas energías. Finalmente, después de la manifestación cuántica, venía lo que era expansión 2026, que tenía que ver con lo que se iba a desarrollar mayoritariamente en 2025 y 2026. Esas 3 trilogías estaban vinculadas también, a ver si entra en cámara, a esta estrella de 9 puntas. Entonces, la primera trilogía de 3 retiros, ¿sí?, era el Reset 2023, manifestación cuántica, ¿sí?, que era el 2024, y expansión 2026, que era la tercera trilogía. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a ver mayoritariamente la conocida estrella de David, donde 2 triángulos se cruzan. Y eso ha sido y ha estado energéticamente en nuestra realidad durante mucho tiempo, muchas culturas, muchas encarnaciones, como una realidad vibracional que se vivía. Pero actualmente estamos yendo a esto, que después seguramente haré un video donde podré explicar un poquito más en detalle el por qué vamos a esta estrella de 9 puntas que reemplaza a esa estrella de David. La manifestación cuántica, esa nueva manera de crear, que era la segunda trilogía de retiros que correspondía a este 2024, trae aparejado muchas cosas. Una de las primeras cosas que vamos a notar es, como ya venimos notando desde el 2012, 2014 en su momento vino la primera acelerada, 2017, 2018, luego un gran crecimiento,
y a partir del 2020 eso se ha ido incrementando cada vez más, y es la aceleración del tiempo. Esa aceleración la venimos sintiendo hace rato, pero hay momentos en los que esa aceleración va a cobrar un ritmo todavía más vertiginoso, más veloz, con un impulso mayor, porque se requieren esos momentos de quiebre. Esa aceleración mayor la vamos a sentir probablemente en 2025, pero 2024 viene con una gran impregnación para entrenarnos, ¿no?, energéticamente, y adaptarnos a esa impregnación que va a venir más adelante. ¿Por qué se produce esa aceleración? La mayor respuesta, para que se entienda fácilmente, tiene que ver con el caudal de luz que empieza a ingresar. Y eso está vinculado también a la vibración. Cuando en épocas antiguas, por ejemplo, en lo que es la antigua Edad Media, hay registros históricos de que en esa época, por ejemplo, la luz del día duraba 4 o 5 horas. Se puede estudiar a través de las plantas o formaciones minerales en los árboles, en los anillos de los árboles, cómo la ausencia de luz, la mayor oscuridad y mayores densidades hacían justamente que la luz que ingresara sea menos, ¿sí? Ahí se veía muy claramente en esto, en la cantidad de horas, en que la Tierra estaba como mucho más densificada, pero también eso se traduce a un caudal de luz que puede ingresar información, ¿sí?, lumínica, que puede ingresar al planeta, y por otro lado, a la capacidad receptora de cada individuo y de cada alma. Eso está íntimamente vinculado a lo vibracional. Cuando desde hace varios años se viene con esto de elevar la vibración, elevar la vibración, elevar la vibración, tiene que ver con permitir, al elevar mi vibración, que mi vibración y mi materia se empiece a sutilizar. Cuando se empieza a sutilizar de un tejido que puede estar muy compacto, empieza a abrirse y empieza a generar espacios por donde puede pasar la luz. Eso hace la sutilización. Empiezo a desdensificarme, a tener otra movilidad, a tener otra fluidez, y eso permite que mayor luminosidad pase. Lo mismo sucede con la Tierra, que ha estado elevando su vibración, y con nosotros. Entonces, puede que la Tierra en su vibración permita que determinado caudal lumínico ingrese, pero también luego depende de cómo puede o no receptarlo cada individuo según haya hecho su propio proceso individual de elevar su vibración para poder estar más permeable a esa información que ingresa. Como he aclarado muchas veces cuando he hecho los videos de los síntomas físicos, cuando alguien está cerrado en este momento, sucede que cuando esa información ingresa es tan potente, es tan caudalosa, que lo va a sentir, al no poder ingresar, como un impacto, pega. ¿Por qué? Porque no puede ingresar. Y ahí es donde vienen generalmente síntomas físicos de dolor, de descomposturas graves, desalineamiento. Tiene que ver con la resistencia nuestra a que esa información nueva, vibracional, más elevada, ingrese. Por eso siempre aclaro que cuando hay esos síntomas, uno tiene que ver entonces dónde estoy resistiendo, cuál es la parte mía que todavía no permite que la información que está llegando pueda ingresar en mí. ¿Cuál es mi resistencia? No tiene que ver con que la información que ingresa es mala o hace eso. Hace eso en personas que están resistiendo.
Cuando está más permeable, esa información ingresa y genera otros síntomas, porque obviamente nuestra biología cambia. ¿Sí? Esta cantidad de luz que va a ingresar acelera todo, acelera porque además permite la ampliación de la conciencia, permite que yo pueda ver, asimilar, percibir, mi biología se estimula, crece mi manera de percibir la realidad y eso acelera los procesos. Yo lo comparo como si uno estuviera encerrado en una caverna sumamente oscura. Yo hace poco estuve allí en México, en el estado de Chiapas, debajo de una caverna por 600 metros, ¿verdad? Bajo el nivel del mar. En un momento determinado apagamos las linternas para percibir esa oscuridad total, que bueno, la verdad que daba muchísima paz, esa oscuridad total. Pero si uno no tuviera las linternas y uno tuviera que seguir un camino, al estar en esa oscuridad total, más allá de que la biología se va a ir adaptando y todo para responder a esa oscuridad, mi caminar, si yo quiero ir buscando el camino, porque recuerdo dónde es el camino que tengo que hacer hacia la salida, mi caminar va a ser lento, va a ser ir sintiendo cada paso con precisión, tocando, ¿sí? Intentando recrear o entender en dónde estoy a través de mi tacto, a través de mi olfato, a través de mi oído. Y ese caminar va a tener un ritmo más lento. A medida que la luz puede ingresar a ese lugar, primero en pequeñas dosis y luego cada vez más, mi caminar va a poder ser más ágil, porque voy a empezar de a poco a poder percibir detalles cada vez más precisos. Eso agiliza mi camino. La luz, el contacto con la luz, agiliza el camino. Y eso mismo está pasando. Entonces, claramente cuando viene un gran caudal energético lumínico, vamos a sentir ese impulso de aceleramiento natural que nuestra biología hace. Es una cuestión física, natural, nada más que nosotros nos sorprende porque estamos acostumbrados, como en todo, a mantener una estructura. Realmente, cuando hablamos de que hay que ir rompiendo estructuras, la gente por ahí se focaliza demasiado en las estructuras sociales. Y no es tal vez la parte en la que más nos debemos enfocar. Debemos enfocarnos en estructuras que hemos aceptado nosotros y hasta que hemos creado nosotros. Estructuras como el tiempo, el espacio, los ciclos, los ritmos. Al tenerlas desde estructuras artificiales que han sido creadas y que hemos aceptado, cuando llegan estos movimientos naturales, nos parecen que están mal y que está desubicado el tiempo. No, los que estamos desubicados somos nosotros que no sabemos adaptarnos a ese flujo natural. Si viviéramos mayor en concordancia con el ritmo natural del universo, no sentiríamos esos momentos, esos impactos energéticos cuando entra luminosidad y tendríamos, digamos, ese fluir del que tanto se habla mucho más incorporado. Obviamente, cuando hay grandes descargas energéticas, de la manera en que sea, cuando eso tiene como un impacto mayor y que busca justamente ese impacto romper con determinadas cuestiones, todos entramos en una especie de crisis y de acomodo, ¿sí? Una pérdida de un equilibrio para ingresar o empezar a encontrar otro equilibrio. Eso lo vemos en este tiempo, en que también en estos días, ingresando al 2024, le pasa también a muchos animales. Muchas personas
cuando estaba hablando estos días, me han preguntado por el tema de los animales, si eso le puede estar pasando también a los animales, porque están teniendo comportamientos diferentes. En mi caso en particular lo veo más en los pájaros, porque es con los que más tengo interacción aquí donde vivo, pero bueno, muchas personas me han comentado desde culebras, víboras, las mismas mascotas, eh, zorritos o animales que suelen a veces acercarse a las personas y los comportamientos que están teniendo. Muchas personas me han remitido esto. Claro que sí, porque el caudal que está ingresando es una energía nueva que la Tierra no estaba habituada a recibir, y a su vez en un gran caudal porque busca ese impacto. Está buscando ese impacto para romper la estructura antigua. Es como cuando un pájaro, un animal están haciendo de un huevo y golpea para que eso se requebraje. Eso está buscando hacer el universo en esta nueva creación de una nueva realidad energética. Entonces, nosotros, en esto de que hemos empezado a ver que todo se empieza a acelerar, nos hemos también, en algún punto, acostumbrado a un ritmo veloz. Pero lo que sucede es que vamos a ingresar a otro aún mucho mayor. Yo le explico que es como si uno viniera por un camino de ripio, por un camino de tierra, y de repente, hace unos años, ingresamos a una ruta, ¿sí? A una carretera, como le dicen en otros países. Entonces, claro que fue un gran cambio y un gran salto pasar de un camino de tierra o de ripio a una carretera asfaltada. Y ahí creímos que estábamos en un gran ritmo y veníamos en un gran ritmo. El tema es que ahora vamos a ingresar a una mega autopista. Entonces, de esa ruta, para el ingreso a esa autopista, yo voy a tener que tomar recaudos y mucha conciencia, ¿sí? Cuando yo venía desde hace años insistiendo en el tema de la conciencia, y vamos a hacer un video sobre la conciencia y el rol que cumple ahora en 2024, tengan en cuenta esto. Hoy es tiempo de hacer consciente los procesos. Yo ya no puedo ir simplemente porque me sale y porque es intuitivo. ¿Sirvió la intuición? Sí, pero ahora a la intuición yo tengo que darle conciencia. Es una gran responsabilidad darle conciencia a los procesos. Entonces, cuando yo estoy en esta ruta y estoy por ingresar a esa mega autopista con muchos carriles, tengo que frenar antes de ingresar para ver cómo ingreso, mínimo aminorar la marcha. Y es lo que está pasando en estos tiempos, que sentimos que está medio trabado, que no puedo avanzar, que está todo lento, como en un stand-by. Lo venimos sintiendo desde mediados de diciembre, ¿sí? Y lo vamos a sentir hasta mediados, fines de enero, porque en febrero ya esto va a tomar otro nivel de velocidad. Es necesario este tiempo, es necesario que yo me detenga hoy, estos primeros días de 2024, a ver en eso, ¿no? En ese preingreso a la autopista, si me voy a quedar detenido ahí en la ruta un rato, causando un embotellamiento en la misma ruta, si me voy a correr a un costado en la banquina, si voy a ingresar, cómo voy a ingresar, desde qué lugar, en qué carril. Todo eso está poniéndose en juego en este momento. Por eso está todo ahí, todo slow, ¿no? Está todo como recalibrándose, está todo como invitando a que me detenga a ver dónde estoy. No solamente tengo que saber intencionalmente en qué carril quiero ir, sino que tengo que ser consciente de qué auto o qué carro tengo para ingresar a esa autopista. No es lo mismo tener un carro, un auto ágil, que agarra velocidad en poco tiempo, que está adecuado, ¿sí? A tener un auto, un carro que no tiene mantenimiento, que a veces no reacciona, que se me para.
¿sí? Yo tengo que ser consciente de qué instrumento, de qué avatar, en este caso, tengo como para entrar en juego a esa orilla. Y realmente a muchas personas les va a hacer falta que pongan en estado el avatar. Hay muchas personas que han desarrollado muchas áreas y han descuidado el avatar. El avatar hoy cobra otra importancia y es necesario que le prestemos atención, mucha atención. Además de tener un avatar de una manera o de otra, tengo que entender qué tipo de conductor, conductora soy yo. Soy una conductora arriesgada, siente el vértigo, que ve el mínimo espacio y logra acoplarse, o soy alguien que requiero que haya oxígeno, tiempo para poder acoplarme porque me da miedo, porque no me siento precisa. ¿Sí? Entender todo eso es a lo que nos está invitando en estos primeros días de enero, y ya venía así en diciembre, esta energía. Porque ahora, a fines de enero, eso va a empezar a cobrar otra velocidad y créanme que va a ser muy marcada la velocidad incrementada que vamos a tener en 2024. Ese caudal lumínico, esa velocidad, también invita, en esto que hablamos de un tamiz que fue limpiando viejas estructuras, invita a dar a luz, ¿no? Crear ese mundo nuevo. Es lo que rige este año, esa manifestación cuántica. Y ya no puedo crear desde los lugares en los que creaba antes. Y acá vamos a hacer seguramente también un video sobre eso, diferenciando claramente y con ejemplos, porque no es lo mismo la creatividad que, o sea, ser creativo que ser creador. Hay diferencia y lo que hoy se pide no es tanto que seas creativo, tanto como que seas un ser creador alineado con las fuerzas universales. No es lo mismo, vamos a hacer un video especificando eso, sobre lo que es ser creativo, lo que es ser creador, sobre lo que es ser y lo que es parecer. Porque hoy estamos en una cultura donde todo parece, pero no es. Y eso también confunde mucho nuestra percepción, porque creemos o terminamos dándole la importancia o el detalle o la visual o la imagen de algo, pero no está siendo ese algo. Y lo que hoy se pide es que seas, no que parezcas. Motivo por el cual también es necesario que ahondemos en esas partes. Son todos puntos fundamentales y por eso les digo que vamos a hacer videos sobre estos temas para profundizar en ello. Hoy lo que se pide, como aclaraba, es ser creador desde esta manifestación cuántica de la que tanto se habla y entender que cuando uno habla de cuántico, una de las cosas que primero vienen es la infinita posibilidad de creación. Antes, en esta densidad de la materia en el que el tejido de la misma tierra estaba mucho más denso, lo que podía ingresar era muy preciso, era muy acotado, ¿sí? Podía ingresar pocas formas. Entonces, era normal, más allá de otros fenómenos que sucedían, que en varias culturas se vea el mismo avance al mismo tiempo, la misma forma, ¿sí? Los mismos símbolos, los mismos inventos en diferentes momentos históricos en que una persona en un país o en otro inventaban lo mismo, con la misma forma, casi calcada. Hoy la información llega porque esas dos personas estaban recibiendo una información, pero la densidad de la Tierra permitía pocas formas, ¿sí? Cuando este universo cuántico se abre, es que empiezan a ingresar esas infinitas formas. El tejido se empieza a abrir y empiezan a poder ingresar
muchas más formas. Entonces, hoy, dos personas que reciben la misma información pueden estar creando formas completamente diferentes. Y es algo que también va a costar mucho asimilar este año, en que ya la forma va a perder cada vez más importancia. Va a confundir más si yo no educo mi ser y mi avatar y todo mi campo energético a leer la vibración y no la forma. Y en eso se cae muchísimo. La forma engaña de muchas maneras. Yo suelo poner el ejemplo de que un hombre que estaba en las cavernas y le daba un garrotazo a otro para quitarle su caverna, o la caverna que ese otro hombre había conseguido o había adecuado, es la misma vibración que alguien que aprieta hoy un botón y manda una bomba, ¿sí? O alguna de estas armas tecnológicas que hoy hay. Cambió la forma, cambió la tecnología de la forma, pero no cambió la vibración. Y lo que hoy el mundo pide es que lo que cambie y esa creación que estemos haciendo sea desde una nueva vibración. Vos podés cambiar a formas muy modernas y tener una misma vibración antigua. Ayer yo lo pensaba y lo sentía en esto de que muchas veces hay personas que se sienten que están avanzadas porque dejaron ciertas formas. Por ejemplo, ya no les interesa la política, las cuestiones mundiales, los problemas, las guerras, y te dicen, no, yo ya pasé por eso. Entonces, yo ya no creo que un político tenga injerencia en mí, tenga, ¿no? Entonces, bueno, voy a decir, bueno, yo ya pasé esa parte, ya no me pesa. El tema es que muchas de esas personas por ahí me suelen preguntar sobre los grises, sobre los Anunnaki, sobre cómo nos controlan de arriba. Y vos decís, es la misma vibración. Le estás cambiando el nombre, le estás poniendo un rol más cósmico, pero la vibración que estás teniendo es la misma. Estás delegando lo que podés o no podés hacer a un agente externo y no a tu propio recorrido álmico y toma de decisión de tu vida y la creación que quieres hacer. ¿Por qué tomaste o por qué elegiste una decisión? ¿Por qué la aceptaste? ¿Por qué tu alma lo hizo? ¿En qué tipo de funcionalidad? Cuando no te metes ahí, vas a ir cambiando las formas. Entonces, de ser el papá y mamá va a pasar a ser el gobierno, y de ser el gobierno van a ser los extraterrestres, y de ser los extraterrestres van a hacer otras cosas, y constantemente vas a encontrar un agente externo que justifique por qué estás trabada o trabado y no avanzas. Cambias la forma, pero no cambias la vibración. Entonces, tenemos que entender que lo que tenemos que ajustar ahora es la vibración, esa creación de una nueva humanidad del ser humano en luz implica crear desde una vibración más elevada. Entonces, muchas personas empiezan a tener en esta entrada de luminosidad y que va a haber, y lo va a haber mucho más, un despertar de las percepciones del ser humano, en donde volvemos a aclarar que hay cuestiones que van a cambiar indefectiblemente. ¿Por qué? Porque la vibración de la Tierra está cambiando y porque la vibración de la masa de la conciencia humana también está cambiando. Entonces, se van produciendo cambios en nuestra biología y en nuestras percepciones muy marcados. Siempre aclaré cuando este año, el año pasado, 2023, daba los retiros, por ejemplo, sobre telepatía, cuestiones por el estilo, que va a haber cosas que se dan. La telepatía no es ciencia ficción, la telepatía es la manera más natural que tenemos de comunicarnos. Ahora bien, todos vamos a ir en un punto u otro hacia la telepatía, todos lo estamos viviendo de una u otra manera. El tema no es simplemente que la telepatía suceda,
El tema, de vuelta, es qué conciencia le pongo yo al proceso ese. Cuando yo me apropio de eso, cuando yo siento que por ahí es donde me tengo que abocar a entrenar eso. Ahí, cuando yo pongo conciencia, es cuando puedo generar realmente un salto, porque si no, vamos a ser, como digo yo, un hombre de 3D evolucionado biológicamente, pero que no ha dado un salto de conciencia. Se requiere que pongas conciencia porque en los seres crísticos el alma y la conciencia van unidos. Entonces, para que el alma pueda hacer este salto, esta ascensión, porque es la que está buscando esta ascensión, requiere el estímulo y el crecimiento y la ampliación de la conciencia. Es así de simple. Vamos, como les dije, a hacer un video específico sobre esto, porque realmente requiere que comprendan eso. Entonces, cuando a mí me pasa algo, tengo una experiencia sensorial que me desorienta o que es nueva, la gente suele pensar que ya está ahí, que ya llegó a eso como por arte de magia, ¿no? Sucedió. No, hay un camino que es vibracional, que seguramente has permitido, que ha ido sucediendo, pero ahí, cuando logras percibirlo, lo que se va a requerir en estos tiempos y se va a poner muy en juego en este 2024 es la conciencia que le pongas a eso. Lejos de decir, ya lo tengo, porque es el peor error que pueden cometer en estos tiempos, pensar que ya están, que ya han superado las cosas y que tienen todo bajo control y en calma, en vez de quedarse allí o decir, mira a dónde llegué, es entender que lo que te está marcando es el rumbo en donde tenés que entrenarte y profundizar a conciencia. ¿Sí? Cuando esos fenómenos, cuando nosotros le llamamos fenómenos, cuando esas situaciones que quiebran y empezamos a percibir desde un lugar más ampliado, lejos de simplemente decir, sucede, es el lugar a donde tienes que detenerte. ¿Por qué? Porque ya se abrió, porque te lo están permitiendo, porque te está dando muestra el camino vibracional de por dónde, te está marcando la dirección. Y como aclaro en estos tiempos, hace rato, hoy lo más importante es tener en claro la dirección, porque de la velocidad, créanme, que se está ocupando el universo. Lo que tienes que tener en claro es la dirección. Como les explicaba también, este es un año en donde la multidimensionalidad, eso de entender en algún punto en qué carril de la autopista ingreso, si freno, todo eso, tiene que ver en algún punto, gráficamente, con diferentes estados dimensionales. Entonces, eso va a hacer que a nivel 3D veamos realidades mucho más crudas de las que veníamos viviendo y también veamos situaciones mucho más lumínicas para aquellos que realmente decidan ir a una quinta dimensión, con desafíos, con grandes movimientos internos, quiebres, porque tengo que romper el avatar 3D para ir a un 5D. Entonces, eso requiere que yo siga rompiendo desafíos y movimientos, no es que ya estoy, ¿sí? Pero se va a vivir en conciencia de una manera diferente el que ya esté en ese camino a la quinta dimensión a el que esté mucho más sumergido en esa 3D. Para aquellos que están en ese movimiento mucho más direccionado hacia una quinta dimensión, va a haber un vaivén, ¿sí? Muy notorio, muy marcado y cada vez en donde la frecuencia se va a acelerar. ¿Sí? Siempre marco esto porque uno tiene que entender que la variación de una energía depende de una vibración en frecuencia.
Entonces, según con la frecuencia con la que se dé esa vibración, es que se va a generar un nuevo tipo de energía. Motivo por el cual, si estoy yendo a una energía mucho más elevada y tengo que cambiar ese flujo energético, voy a requerir mayor frecuencia. Entonces, esos vaivenes que antes los hacíamos así, van a empezar a ir en pico, mucho, con mayor frecuencia y generando un subida y bajada mucho más interesante. ¿Qué genera esto? Aceleramiento. Si uno ve o estudia a nivel físico y sabe en un cuadrado que para ir de un punto al otro no es la línea recta, digamos, ni siquiera es la diagonal, no es que bordear. Vamos a hacer un dibujito por aquí, a ver, acá tengo una cajita. Si yo quiero ir de acá a acá, habrá personas que dirán, bueno, esto es más largo, esto es más corto, pero hoy se sabe que esto es más rápido. Tal vez no más corto, pero más rápido. Esta curva genera un movimiento que produce una aceleración que hace que sea más rápido. Y eso, en las curvas y en los movimientos, genera eso. Entonces vamos a sentir esos vaivenes energéticos de manera mucho más contundente en este 2024. Y eso genera una aceleración en los procesos y eso requiere indefectiblemente que para poder yo vivir esa aceleración y esos vaivenes de vuelta, sé que puede sonar pesado esto, pero es que es la clave. La conciencia de lo que estoy atravesando es lo que ayuda a atravesar ese proceso. Cuando estoy en estado de inconsciencia sobre un proceso, generalmente tiendo a ver las cosas desde una estructura antigua y no desde la actual estructura. Para eso son estos momentos como los que estamos viviendo desde mediados de diciembre y los primeros días de enero, de frenar el flujo energético, ¿sí?, para hacer esa captación de información de la realidad que me va a permitir ingresar en esa velocidad mejor. Entonces, frenar la inercia de ir desde lo que yo tenía antes es fundamental. Frenar, sentirme, actuar en coherencia álmica, clave para este 2024. Desde ese lugar, todo lo que yo voy a estar brindando este año, desde las incomodidades de algunas realidades que voy a plantear, como hacer retiros en días de semana, hasta toda charla que dé, curso que dé, va a estar ligada a lo que este año pide, a este entrenamiento no solo de este año, sino lo que es importante también ir impregnando este año para lo que va a acontecer el próximo y el próximo. Por ejemplo, una de las cosas son las sesiones de trasolar, que si bien es una vibración que empezó a ingresar en 2022 con pequeñas gotas, a partir de este año se va a incrementar. Lo hemos visto en la Schumann, a eso. Realmente agradezco hacer este video hoy y no ayer o antes de ayer como tenía previsto, ya que hoy, por ejemplo, la Schumann tuvo un movimiento vibracional muy interesante, vinculado a, si ustedes ven, lo que fue cercano al solsticio de invierno aquí en el hemisferio sur y de verano en el hemisferio norte en 2023, en junio de 2023, yo tenía previsto que más o menos alrededor del 20 iba a acontecer ese movimiento energético, ese caudal que se estaba condensando, y sucedió el 18, que fue cuando la frecuencia Schumann hizo ese dibujo tan extraño, y que yo les decía en ese momento a muchas personas, esto tiene que ver con la información trasolar que está ingresando y que ese patrón se iba a volver a repetir. Tal vez no exactamente el mismo dibujo, pero sí esas variaciones en la Schumann.
se van a seguir repitiendo y se van a hacer cada vez más frecuentes, de vuelta. Lo que hablamos de la frecuencia para modificar una energía, una vibración en frecuencia, es lo que hace el cambio. Entonces lo vamos a ver más seguido. Y eso está vinculado a las sesiones de trasolar que yo brindo. Entonces, este año trasolar va a tener todavía muchísimo más importancia y les recomiendo a los que puedan, a los que están, yo voy a estar viajando por diferentes lugares del mundo y de Argentina y aquí en Capilla del Monte, que si tienen la oportunidad de ir en voluntad a armonizarse con esta vibración, va a ayudar un montón a todo el proceso. Yo había grabado ya un videíto hace un par de días que tenía que haber salido en Instagram ayer, no lo pude publicar, saldrá hoy, pero tiene que ver con esto, ¿sí? Con la importancia que Trasolar cobra este año, se va a incrementar un montón. Entonces, haré también, para los que me piden muchas veces, un video más explicativo de qué implica esta energía trasolar y porque ahora más gente va a empezar a vivir las consecuencias de esta energía, de esta información que está ingresando. Entonces, siempre me gusta acompañar procesos y no adelantar o acelerar cuestiones. En esto que les digo, créanme que de la velocidad se encarga el universo, es cuestión de acompañar eso. Hoy ya hay más personas que pueden estar y entender en la experiencia qué implica esta energía trasolar. Si yo hacía ese video hace 2 o 3 años atrás, no lo iban a entender como lo viven hoy, porque hoy tienen experiencia vivida en su cuerpo de lo que implica receptar esta energía. Entonces va a ser mucho más fácil que incorporen eso, porque lo han vivido, ¿sí? Y lo van a vivir muy fuertemente este año. Entonces, todo lo que yo voy a estar dando, desde retiros, las charlas, los cursos, eh, va a estar vinculado a estos movimientos energéticos. Y eso hace también que yo cambie y empiece a dar otras cuestiones. Lo explicaba en, en un live, creo, el hecho de que me voy a abocar a dar cursos, por ejemplo, para personas que ya tienen un nivel muy avanzado energético, que la percepción se está acelerando a gran ritmo, que han tenido experiencias de vida muy complejas y que han elegido y eligen apropiarse de su propio recorrido energético. Para esas personas que requieren un plus, una cuestión de una tutoría un poco más específica, voy a estar dando determinada formación y acompañamiento. Es algo que no es que me puedas pedir, ay, yo lo quiero hacer, es algo que yo voy a ir invitando a las personas que pueden participar de eso, porque es muy delicado y de verdad cuidar los procesos de cada persona es fundamental. Y a veces nosotros, en esta falta de conciencia que tenemos, creemos que estamos en un punto en el que todavía no estamos. Entonces, eh, eso suele hacer que tomemos actitudes o determinadas directrices y acciones que lejos de colaborar en nuestro proceso terminan entorpeciéndolo y bloqueándolo. Entonces, entender de vuelta esto, cuál es el avatar que tengo, cuál es este carro, este auto que tengo, cuál es mi forma de conducir ese carro. Porque yo puedo tener un carro impecable, último modelo, el que más acelera, pero ser una persona que todavía tiene miedo de acelerar ese avatar. Entonces voy a tomar precauciones o voy a tomar acciones que tal vez no condicen con ese avatar que tengo. No es simplemente, tengo esto o aquello, es quién soy, cómo manejo ese avatar, cuál es mi convicción, cuáles son los riesgos o no que tomo. Sí. Hay muchas cosas en juego. Eso se va a ver cada vez más marcado. Entonces, esos cursos, yo voy a invitar a personas que yo considero que ya están en ese punto, de las que voy conociendo y realmente viendo en experiencia de vida, no en lo que me cuentan, en lo que yo veo vibracionalmente y en su accionar
cotidiano. Luego esa persona obviamente va a tener la libertad de elegir si quiere o no participar de esa formación. Voy a estar haciendo también muchas actividades para niños y adolescentes, incorporadas, más específicas para ellos. Entonces, bueno, va a haber varias variaciones este año. Me voy a centrar en lo que es la manifestación cuántica, eh, la abundancia, porque esta manifestación tiene que ver con la frecuencia de abundancia del humano de quinta dimensión. No me voy a enfocar en la abundancia que se vende ahora, de que puedas visualizar tu yate y cosas por el estilo. Si quieres ir por ahí y tener mayor sueldo y todas esas cosas, no te recomiendo que vayas por donde yo voy. Voy un paso más allá de eso, donde eso tenés que haberlo dejado atrás en algún punto. Eh, la abundancia del humano quinta dimensión habla de una real abundancia, tiene que ver con cómo me acoplo al fluir natural del universo que me va a llenar, en realidad, de luminosidad y abundancia en todo, ¿sí? Cómo ejercerla, cómo entrenarla, cómo descubrir mis bloqueos, todo eso lo vamos a estar viendo en diferentes actividades y retiros que voy a estar dando. También, y es muy importante en esto de que hablamos de que el avatar cobra otra importancia, va a haber cursos, charlas y actividades direccionadas a lo que es la sexualidad sagrada. eh, También, no desde las formas antiguas que teníamos de sexualidad sagrada, sino de formas más elevadas que tienen más que ver con esta sutilización que se le da y nuevas formas, pero es en nuestro avatar esa parte energética, ¿sí? El lugar donde la creación se gesta, ¿sí? Donde el impulso vital se enciende, donde hay muchos movimientos que se ponen en juego a través de esa energía en nosotros. Entonces también tiene que estar alineada, saber que hoy donde coloco eso va a cobrar un rol fundamental, que no puedo desperdiciar mi energía, que tengo que aprender, como digo yo, a imitar el universo, y el universo optimiza las energías. Eso va a ser clave, optimizar las energías. Así que realmente en los próximos videos que vamos a estar hablando de esta cuestión de la frecuencia Schumann, de la conciencia, seguramente de la sexualidad, de la abundancia. Vamos a estar hablando de procesos energéticos eh, que tienen que ver con este 2024, entender esto, qué es ser creador, qué es ser creativo, el ser, el parecer. Todo eso vamos a estar desarrollando en futuros videos, así que espero que entiendas que este 2024 es un momento de quiebre muy importante. Es el primer paso en donde empieza la posibilidad mucho más caudalosa, no es porque antes no existiera, sino porque ahora las condiciones energéticas favorecen que eso suceda, de la creación de la nueva humanidad. Esa creación que tiene que ser desde una nueva vibración, ¿sí? Más elevada, y que implica esta nueva vibración. Porque la quinta dimensión, todos los que estamos resonando con ella, ya la hemos vivido. No es algo desconocido para nosotros. Hay que recordar esa quinta dimensión, pero a su vez hay que complementarla y nutrirla con la experiencia que hemos hecho en esta tercera dimensión. Y de ahí el salto de humano a humano en luz que estamos buscando. Entonces, todo eso lo vamos a ir desarrollando en diferentes videos, así que te invito básicamente a que te suscribas, a que estés atento a estos videos, a esta información que vamos a ir ampliando video a video, que me escribas preguntas o inquietudes sobre lo que te gustaría que habláramos este año, o que dije en este video y te quedó en duda y que te gustaría que ampliara. Como siempre digo, todo esto lo co-creamos y la interacción tuya es fundamental. Entonces, también te invito
para que interactúes con esta información, que le des me gusta, que compartas, que te suscribas, que seas coherente con aquello que sientes que aporta a tu recorrido. Cuando tú estimulas lo que sientes que aporta a tu recorrido, más de eso va a llegar, ¿sí? Entonces, en vez de estar comentando y criticando lo que no te gusta, que va a hacer que llegue más de eso, comenta y estimula lo que sientes que te aporta y va a venir más de eso. Si eres coherente contigo, eso se estimula, eso crece, eso amplía y ahí crecemos todos. Es también tu manera y tu aporte para este momento planetario. Desde ya, mil gracias por acompañarme. Te dejo un gran y bendecido beso de luz, un abrazo de luz para este 2024 tan especial. Bendiciones, luz y evolución. Chau, chau.